Entonces, el complejo nuclear amigdalino creo que ha quedado entonces explicado. Ya sabemos, entonces aquí tenemos, realmente aquí nos pintan en esta gráfica solamente alguna parte. Este podría corresponder al grupo nuclear corticomedial perfectamente, este que estamos viendo aquí. Sin embargo, deberían haber pintado todo esto, ¿no? Para que tuviera más efectivo el gráfico. Entonces, Paul Marlene ya tiene el sistema límbico como tal en 1952. Nada nuevo con respecto a este gráfico. Esto ya lo hemos comentado. En esta parte posterior del tálamo encontramos el famoso epitálamo, y de ahí los núcleos importantes para mencionar son los núcleos avenurales. El área septal, que es también el área que nos puso ahorita en discusión, el área septal, el área del placer, ¿cierto? Y la corteza prefrontal, como el último elemento que hace parte entonces del sistema límbico como tal. De aquí, ¿a quién podríamos entonces empezar a enfocarnos en una temática que tiene que ver con la conectividad, la conexión y cómo funciona esa conexión de ellos? Entonces vamos a mirar aquí varios asuntos que interesan. Lo primero que vamos a mencionar es que, déjame yo, tomamos este amigo, ok. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que si ustedes notan desde aquí, desde el complejo nuclear amigdalino, nosotros vamos a tener posibilidades de hacer conexión con el tálamo por una vía que la podemos describir en este punto y por otra vía que la podemos describir en este otro punto. Probablemente, no sé. O sea, yo le di una garrapata. Tal vez este color sea más visual de este suelo. Ok. Esta vía que estamos viendo aquí, ¿sí? Y la otra vía sería esta vía que estamos viendo aquí. Entonces, si este es el complejo nuclear amigdalino, y podemos darnos cuenta de que él llega a hacer conexión con el tálamo a través de esta ruta y a través de esta otra ruta, entonces empiezan a aparecer las conectividades del complejo nuclear con las otras zonas. La conexión y la conectividad no es exclusivamente de esta forma. La conectividad también es de esta forma. Es decir, que es una vía bidireccional en ambas direcciones. A esta primera vía, la grande, la que se va hacia atrás por el parahipocampo y que acompaña al fornis, esta estructura que ustedes están viendo amarillita aquí, esta estructura es el fornis. O sea que esta estructura es el pilar posterior del fornis. Aquí tendríamos nosotros el cuerpo del fornis y este sería el pilar anterior del fornis. Recordemos que esta era la comisura blanca anterior y aquí podemos ver cómo el fornis se viene por detrás de la comisura. Por eso a esto se le llaman fibras postcomisurales y vienen a buscar al núcleo mamilar. En el núcleo mamilar haremos conexión con este fascículo que ya lo vimos, que se llama la vía o el fascículo mamilotalámico, y hace conexión con los núcleos de la parte anterior del tálamo. Entonces, de esa manera, pues hemos tenido ya una conectividad desde el fornis. Pero entonces, eso es lo que hace referencia a fornis. Ahora, la estría terminal, que es la vía que en esta diapositiva tratan de plasmar y que tratan de explicarnos, nace en el complejo nuclear amigdalino. Entonces, si recordamos, en el gráfico anterior vimos de que el núcleo que era efector era el núcleo central. El núcleo central era el núcleo que tenía las eferencias del complejo nuclear amigdalino. Por lo tanto, esta estría terminal está naciendo en el núcleo central amigdalino.
y se constituye en esta fibra roja que ustedes pueden ver aquí. Entonces miren esta fibra roja cómo hace el mismo recorrido que hacía el fornis, pero a diferencia del fornis, cuando llega aquí a la comisura, no se va todo poscomisural. Aquí podemos ver una fibra poscomisural que se va a buscar a los núcleos anteriores del tálamo, sino que también podemos ver cómo hay otras fibras que siguen poscomisuralmente y que vienen a hacer relación anatómica con este trígono que ya habíamos descrito y que habíamos dicho que este trígono era el hipotálamo. Entonces la estría terminal es una eferencia del complejo nuclear amigdalino y es una eferencia que va a llegar a, a los núcleos anteriores del tálamo. Aquí lo podemos ver por estas fibras postcomisurales, cómo llegan a él, y que va a llegar también al hipotálamo. Y lo podemos ver por otras fibras postcomisurales que las vemos descender aquí. O sea que el hipotálamo vuelve a recibir información. No me pierda de vista qué hace el hipotálamo, un tema que ya lo hemos venido hablando a repetición. Una respuesta neurológica, sí. Acuérdense que el hipotálamo tiene la capacidad de regular las catecolaminas, es decir, que desde ahí yo puedo regular respuesta adrenérgica y respuesta noradrenérgica. Y además de eso puedo regular respuesta colinérgica. Es decir, estoy hablando de activación del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático a nivel hipotalámico. Y lo último que vimos en clase era que el señor hipotálamo también me manejaba entonces el eje endocrino, el eje hormonal, una gran cantidad de hormonas. Entonces, esta conexión que tiene la estría terminal del sistema límbico con fibras postcomisurales y que llegan al hipotálamo, pues van a activar todos esos procesos que estamos hablando. Mira la comisura blanca anterior aquí y esta fibra sería postcomisural. Los núcleos anteriores del tálamo, que los repasamos también cuando estudiamos esta estructura, tienen más que ver con funciones que tienen que ver con personalidad y conducta. Entonces, esta conectividad que tiene aquí el sistema límbico con los núcleos anteriores involucran o hacen posible las diversas respuestas en términos de personalidad y conducta. Y finalmente veamos de que esta misma estría terminal tiene unas fibras precomisurales, se vienen antes de la comisura. Y esas fibras precomisurales están llegando al área septal. Entonces, las preguntas que a veces se hacen en parciales de esta temática sería, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las eferencias del complejo nuclear amigdalino? Y dentro de eso uno pone estas estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hipotálamo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Complejo nuclear anterior del tálamo, verdadero. Área septal, verdadero. Cuerpo mamilar, falso. Entonces mira que el cuerpo mamilar sí está llegando, pero están llegando informaciones del fornis, este amarillo, no de la estría terminal. Entonces este es un gráfico que a veces confunde al estudiante y le permite pensar de que hay este tipo de relación. Ahora, las funciones emotivas que ocurren en el complejo nuclear amigdalino vía fornis sí llega al núcleo mamilar, pero es vía fornis, no vía estría terminal. ¿Ok? Listo. Dicho eso, avancemos. Esta gráfica tiene como pretensión pues hacernos caer en cuenta entonces ahora de la otra conectividad. Esta se quedó en ok, es esta la que dice. Ok, entonces esta es la vía de la que queremos hablar. Entonces, si la de acá se llamaba estría terminal, la estría terminal es lo mismo que decir amígdalo, perdón, amígdalo
fuga dorsal. Es ojo lo que te acabo de decir. Estría terminal, que es la que acabamos de estudiar, es decir, esta. La estría terminal, la que tiene fibras postcomisurales y precomisurales, y que ya la estudiamos. Esa estría terminal es igual a decir amígdalo fuga dorsal. Míralo. Amígdalo fuga, está viendo, dorsal. No me pierda que es en este sentido y en este. Ok, entonces esa sería la primera. Y ahora la que nos ocupa en esta diapositiva es la vía amígdalo-fuga ventral. Amígdalo-fuga ventral. Es decir, esta vía que estás viendo que se conecta. ¿Listo? Entonces, conclusión, ¿cómo conecta la amígdala con el tálamo? A través de dos vías, la amígdalo-fuga ventral y la amígdalo-fuga dorsal, que es la misma estría terminal. ¿Ok? Entonces espero que esa temática haya quedado ahí clarita. Muy bien, cuando hablamos de esta nueva estructura de conectividad, de conexión, cuando hablamos de esta vía de conexión, entonces estamos hablando de la... perdóname, le pongo acá, Ok, cuando hablamos de la estría medular, entonces la estructura que estamos tratando ahora es esta que ustedes ven aquí, esta rojita. Entonces, ¿para qué existe o qué tipo de conectividad me genera la estría medular? Entonces, me genera una conectividad del núcleo avenular o de la vénula, una conexión con, principalmente el punto más importante es esta vía precomisural que ves aquí y que viene al área septal. ¿Están de acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta, esta estría medular no solamente hace eso, sino que nos da una rama que viene también para el hipotálamo, o sea que el hipotálamo va a quedar ahí también involucrado, pero sin duda alguna la principal eferencia de la vénula es el área septal. El área septal. Entonces a esta se le llama estría medular. Entonces, ojo que hemos visto dos estrías. La primera era la estría terminal y la que estamos viendo ahorita es la estría medular. Suelen confundirla a los estudiantes. Entonces, estría medular, conectividad, y estría terminal, la amígdalo-fuga dorsal. Ok. Sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo estudiar el sistema límbico? Pues la propuesta es estudiarlo más o menos como lo que acabamos de ver. Entonces, propuesta para estudiar el sistema límbico. Empiece por las estructuras corticales. Eso lo hicimos. Es decir, hablamos del giro del cíngulo, hablamos del istmo, hablamos del parahipocampo y hablamos del uncus. Después hablamos de estructuras nucleares. También lo hicimos. Hablamos del tálamo, hablamos del hipotálamo, hablamos del núcleo mamilar, hablamos del complejo nuclear amigdalino, hablamos del área que se comporta la hora del T como núcleo, el área prefrontal, y hablamos del área septal. Es decir, hemos hablado de las estructuras nucleares y después las estructuras de asociación. Hablamos de amígdalo-fuga ventral, de amígdalo-fuga dorsal, hablamos de una mamilotalámica, hablamos de una estría medular, hablamos de una estría terminal, que ya te la nombré con otro nombre, es decir, estructuras de asociación. Entonces las estructuras corticales una a una, para que nos quede absolutamente claro, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces mira que en este momento empezamos como un asunto más o menos similar a un repaso, pero en donde la precisión de los nombres pues ya va a estar dado ahí. Ahí tenemos la circunvolución del cíngulo, tenemos el istmo, tenemos la circunvalación del parahipocampo y el uncus, bien definido.
pero vamos a entrarnos un poquito más en el componente anatómico, ya que el diplomado tiene un fuerte en la morfología. Muy bien, entonces miren lo que ha sucedido aquí. En este gráfico ya nos salimos, este de aquí sería el cuerpo calloso, el que ustedes ven totalmente claro. Este sería el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. Este giro que ustedes ven aquí sería el giro del cíngulo, que era el que estábamos estudiando hace algún momento. Pero entonces en este caso vamos a centrarnos en la formación del hipocampo. Es decir, vamos a estudiar a profundidad desde el punto de vista morfológico cómo está integrado el hipocampo. Antes de hablar de esta estructura, recordemos que el hipocampo aquí va a jugar un papel importante en la memoria explícita, que la comentamos antes del descanso. Es importante saber qué hace el hipocampo para poder garantizar ese almacén de recuerdos, que es muy organizado. Entonces, algo muy importante del hipocampo es que la ubicación de los recuerdos que nosotros tenemos es una función supremamente organizada. El hecho de tener mucho orden en la forma en que esta estructura guarda la información da facilidad para evocar el recuerdo, para hacer uso de él cuando en algún momento se requiere. Entonces, lesiones que me involucren el parahipocampo pues van a tener como consecuencia lo que hablábamos hace algún momento, pérdida de la memoria explícita y sobre todo de tipo anterográfico. ¿Qué estructuras están haciendo parte de este parahipocampo? Entonces, cuando entramos a la parte interna de él, todo arranca en esta estructura que ustedes pueden ver aquí, que tiene como una apariencia de muelitas, y por eso a esa circunvolución se le conoce como la circunvolución dentada. Esta circunvolución dentada se va a continuar con los famosos cuerpos de Amón. La circunvolución dentada que se continúa con los cuerpos de Amón, a esos cuerpos en términos generales se les llama también el asta de Amón, asta o cuerno de Amón, por la morfología que él tiene. Tal vez en un corte posterior vamos a ver la morfología de cuerno que tiene los cuerpos de Amón. Esos cuerpos de Amón, ustedes recordarán que son 3 cuerpos de Amón y son llamados por su número algebraico, o sea, cuerpo de Amón 1, cuerpo de Amón 2, cuerpo de Amón 3. Y de esos cuerpos de Amón, para nosotros en la clínica es muy importante el primer cuerpo de Amón, el primero, número 1. ¿Por qué es importante el primer cuerpo de Amón? Porque es el área de todo el sistema nervioso, tanto central como periférico como autónomo. Es el punto más sensible a la hipoxia, el cuerpo de Amón 1. Ese dato es muy importante para todo el que está vinculado con lo que es patología y con lo que es criminalística y medicina forense. Ese punto es importante. ¿Por qué? Porque como este es el punto más sensible a la hipoxia, es un punto que en las autopsias se estudia desde el componente legal, como para descubrir causalidad en muerte y tratar de hacer análisis de casos de muertes violentas. Entonces, los cuerpos de Amón, ya que está aquí, pues vale la pena hacer ese comentario. Entonces, ojo, son 3 cuerpos de Amón y el cuerpo de Amón 1 interesa porque de todo el sistema neurológico es el más sensible a la hipoxia. Entonces, tener en cuenta eso. Después del asta de Amón, la estructura anatómica que sigue se llama el subiculum. Y el subiculum precisamente es una transformación que estamos teniendo de una neocorteza de una paleocorteza a una neocorteza. Es decir, aquí nosotros tenemos inclusive un cambio celular. Y el subiculum se va a continuar posteriormente con lo que va a ser el pilar posterior del fornis. Y antes de que dé el pilar posterior del fornis, tenemos una estructura que no aparece aquí en el gráfico, pero que se llama la fimbria. O sea que tenemos la fimbria y tenemos el pilar posterior del fornis, y después podemos ver nosotros entonces el cuerpo del fornis y el pilar anterior del fornis. Entonces, eso en términos generales.
Alguien podría estarse preguntando, ¿y el Induction Grissom? ¿Qué pasó con el Induction Grissom? Entonces, el Induction Grissom realmente no es una estructura con funcionalidad, por lo menos confirmada al momento. Este es un buen punto de investigación. A quien le guste la investigación, estudiar el Induction Grissom podría llegar a generar un hallazgo importante. Pero el Induction Grissom realmente lo que es un remanente embrionario. El Induction Grissom es una huella, es un rastro, es una cicatriz que queda casi, podríamos decirlo, desde el punto de vista embriológico, que nos recuerda de que toda la formación del hipocampo y del parahipocampo, cuando éramos embriones y se originó aquí. Realmente se origina en el área que podríamos estar definiendo como en el área septal. Todo esto tiene un origen en este punto. Más sin embargo, con las migraciones celulares, con los giros que sufren nuestras estructuras anatómicas, esta estructura parahipocampal se sube sobre el cuerpo calloso y va a dar toda la vuelta al cuerpo calloso. Mira que esto es superior. Hasta que finalmente, al bajar por el rodete, tiene una ubicación posterior y empieza a dar neoformación de las estructuras que acabamos de comentar. Pero entonces el Induction Grissom es un remanente, es como lo mismo que sucede con el famoso quiste fibroso, ese quistecito que deja un remanente, que deja un hilo conector entre el punto donde se originó y el punto donde finalmente anatómicamente queda ubicado. Ok, entonces no sé si me hice entender, si alguna pregunta surge, pues con mucho gusto. Vale, esta gráfica que están viendo ustedes en este momento tiene la única intención de decirte que nos van a hacer un corte a este nivel. Entonces mire que si nos hacen un corte a este nivel, nosotros podríamos estar esperando ver tálamo, ver una porción de hipotálamo, ver algo de complejo nuclear amigdalino, ¿cierto? Deberíamos ver cuerpo calloso en algún momento, el induction lesion si es que llega a estar por ahí. Podríamos ver. Este de aquí sería el tercer ventrículo, hacia acá el ventrículo lateral. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y aquí está entonces. Al hacer un corte, lo que pasa es que las tres son la misma estructura. Las tres son la misma estructura, pero te está mostrando, digamos, filogenéticamente de dónde proceden, desde dónde, cómo empezó el asunto. Mira que al principio es una estructura que no está tan plegada, pero que con la evolución y la maduración del sistema neurológico toma esta morfología y termina muy plegada. Esto era lo que te comentaba de que el famoso caballo de mar, una apariencia de caballo de mar, que inclusive este corte te cuento que es superado por una disección anatómica que yo he visto. No sé si está en esta presentación, realmente no me acuerdo, ojalá esté, para que podamos ver un corte neuroanatómico donde, claro, uno ve esta morfología y dice, ya sé por qué le dicen el hipocampo. El hipocampo es caballito de mar. Pero básicamente aquí podemos ver las cosas que vimos ahora. Mira, empezamos con una circunvolución dentada o un giro dentado, después de eso seguíamos con el cuerpo de Amón. Después del cuerpo de Amón seguía el subículo y después del subículo ya teníamos la formación del parahipocampo. Entonces, en un estado ulterior, es decir, cuando esto madura, sigue estando el giro dentado. Aquí tendríamos el cuerpo de Amón, acá tendríamos el subículo y vendría la transformación hacia el parahipocampo. Y finalmente, cuando ulteriormente ya ha quedado todo totalmente plegado y formado, entonces aparece aquí el giro dentado. Hemos tenido ahora sí el famoso cuerno de Amón. Miren la forma de cuerno que tiene él. Pero acuérdense que está compuesta por tres cuerpos: cuerpo de Amón 1, 2 y 3. Del 1 fue el que hablamos. Y después el subículo, que básicamente la importancia del subículo es que está ocurriendo una transformación cortical a nivel celular. Y finalmente nos aparece el parahipocampo como tal, que va a ir a dar origen entonces al parahipocampo como tal. Este es un corte coronal de el lóbulo temporal. Entonces, si ustedes se ubican, esta parte de aquí sería la parte medial, todo esto acá es medial, es decir que esta parte de por acá sería la parte lateral, esta sería la parte inferior y esta la parte superior. Este es el mismo dibujo que yo amplié. A ver, les muestro para que me entiendan, porque
Es importante que entiendan este gráfico. Taca, 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 taca. Esto. Voy a compartir. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de este cuadro que yo amplié? Este cuadrito que está aquí. Y se acuerdan que lo ampliamos acá y dijimos que aquí va a estar el núcleo, el complejo nuclear amigdalino con todos los componentes que da. Este mismo cuadro es el que vamos a ver ahorita. Entonces nos están ampliando esto para que podamos ver el origen precisamente de todo el parahipocampo. Están viendo el PEN, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Listo, entonces volvemos a la gráfica que venimos estudiando y es el mismo cuadro. Haga de cuenta que aquí hemos ampliado el cuadro, pero lo hemos hecho en una porción más posterior. Por eso es que no podemos ver aquí el núcleo, el complejo nuclear amigdalino, no lo vemos aquí. Esto es más posterior. Entonces, en este cuadro, miren el famoso cuerno, el cuerno de Amón, es decir, que aquí podríamos, o sea, que aquí estaría la circunvolución dentada. En estos componentes estaría la circunvolución. Y aquí vemos ese cuernito, de como un cuerno de carnero, y entonces aquí estaría el cuerpo 1, el cuerpo 2, el cuerpo 3. Y ya sabemos que después se nos transforma en subículo, la transformación de la corteza. Y finalmente pues va a terminar como parahipocampo, que sería esta parte de acá. Más sin embargo, uno a uno, él nos lo va a ir mostrando. Entonces mira lo que te señala ahí. Entonces, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Qué estructura está señalando? ¿Qué estructura de las que hemos visto podrías esperar que está aquí dando origen a todo? Está ubicada justamente antes del cuerpo de Amón, del cuerno de Amón. ¿Cómo se llama? El subículo sería después, es decir, inclusive mira, te voy a mostrar algo aquí que te permite orientarte más. No sé, yo hago una pregunta y ustedes me responden. ¿Sí le ven la forma de cuerno a esto? ¿De carnero? ¿Cómo? Sí. Ok, o sea que el cuerno de Amón no tiene lío para ser reconocido. Y mire que cuando usted termina el cuerno, usted empieza a subir. Es una forma también que te puede recordar y ubicar en la neuroanatomía. El subículo sería aquí, subiendo, la transformación cortical. Y ya sabemos que terminamos como parahipocampo, que el parahipocampo lo podemos ver incluso desde afuera. Entonces, si ya tenemos aquí el parahipocampo, si tenemos aquí el subículo, si tenemos aquí el asta de Amón o el cuerno de Amón, ¿qué sería esto? Lo que origina. Origina todo. Entonces, ayuda, ahí va la ayuda. La circunvolución dentada. ¿Ok? De circunvolución dentada. Ahora viene la siguiente flecha. Ahora sí, cuénteme qué es eso, qué está señalando. Cuerpo de Amón. Correcto, entonces vamos a mirarlo aquí. Ok, el asta de Amón, o cuerno, o cuerpo de Amón, como tú lo quieras llamar, cualquiera de los términos sinónimo, cuerpo de Amón. Ahora, ¿qué estaría señalando? Con flecha verde. Parahipocampo. Parahipocampo. El parahipocampo, sí, si yo fuese su docente, yo les podría vender eso porque es que realmente me lo está poniendo en un punto muy limítrofe. El subículo realmente ocurre aquí cuando sube. En este caso, creo que él te va a referir el subículo porque va en orden. Y el parahipocampo te lo va a mostrar más acá lateralizado. Pero en términos estrictos, mira que yo ya estoy por fuera de por fuera de este surco y cuando yo salgo de este surco, yo ya estoy en parahipocampo. O sea que lo podríamos valer. Entonces, mira que aquí te dicen subículo pero sí porque es la parte terminal del subículo. Y finalmente tendríamos este azul, ¿qué sería ese? Parahipocampo. Ese sí, exacto. Entonces, ese sí sería el parahipocampo. Entonces, no olviden esta secuencia. Circunvolución dentada, cuerpos de Amón, subículo, parahipocampo. Creo que queda, en la recordación es más fácil verlo así una, otra y otra vez para que finalmente pues, nos quede el contexto bien aprendido. Este es un gráfico real, es un corte real en donde esta estructura que ustedes ven acá es el cerebelo. El cerebelo. Y esto que ustedes están viendo aquí, esto que están viendo aquí, es el lóbulo temporal.
Es decir, que hacia esta parte anterior o rostral es donde nosotros esperaríamos incorporar el complejo nuclear amigdalino, pero aquí estamos viendo todo lo que hemos descrito, ¿cierto? Entonces estaríamos viendo nosotros la circunvolución dentada, el astamón, el surículo, bueno, es un asunto ya como más de tipo morfológico, formación del hipocampo. Avancemos un poquito hacia cosas más interesantes. Los ventrículos, que en este caso se ven totalmente pintados, ¿por qué? Porque están llenos de líquido cefalorraquídeo. Entonces los podemos ver de esa manera, ¿cierto? Ok, avancemos un poquito sobre esta gráfica porque no es mucho lo que te van a decir. Es un corte. Todo lo que es sustancia blanca, pues lo podemos ver nosotros negro. Lo que es la sustancia gris, la vemos blanca. Entonces, por eso es que estos blancos son los núcleos. Pero los negros, pues van a ser donde están los axones. Como para dejar un poco más del contexto. Señorita. Miren el complejo nuclear amigdalino, ¿no? Que lo comentábamos ahora. Entonces, si hablamos de que esta era el asta temporal, pues en la parte anterior ubica el complejo nuclear amigdalino, del cual ya hablamos. Ok, más cosas para ir dejando claras y para que venga, para que nos quede en la memoria. Entonces, la función a través de la memoria es una memoria declarativa o decíamos una memoria explícita, es decir, una memoria episódica y semántica. Creo que lo explicamos a nivel del hipocampo. También decíamos que teníamos otro tipo de memoria, una memoria procedimental, y explicamos que se ubica esta memoria en el extrapiramidalismo. Entonces, cuando hablamos de memorias declarativas, estamos hablando del sistema límbico. Cuando estamos hablando de memorias procedimentales, estamos entregándole esta función al sistema extrapiramidal. Y empezó. Cuando lo llamó a la mamá, se le salió. Lo otro que es importante es que, qué bueno este gráfico, porque este gráfico sí no había olvidado comentarlos. ¿Qué tarea tiene el hipocampo con respecto a la memoria? Dijimos pues que almacenarla muy ordenadamente, pero lo otro es, mire esta transformación que logra. Es decir, logra que la memoria de corto plazo se convierta en memoria de largo plazo. Entonces, por eso es que aparece una amnesia anterogrado cuando hay lesión del hipocampo. Porque la memoria antigua pues ya está ahí creada y ella no se va a afectar. Pero el hecho de que yo te aprenda nuevos recuerdos, de que se queden en mí, de que algo que vivo o experimento abandone mi memoria a corto plazo y se vuelva a largo plazo y permanezca en mí, es la función que se va a perder cuando tenemos entonces afectación del hipocampo. Entonces es muy ordenada, es muy ordenada. El autor de este material describe esta memoria como que el hipocampo es un bibliotecario. Si usted mira la tarea de un bibliotecario, primero él ordena por áreas, o sea, la información está ordenada. Usted le entrega un libro a un bibliotecario y él no lo pone donde quiera. Él realmente aquí tiene un alfabeto, él tiene aquí los organiza incluso por temas. Bueno, hay varios patrones que él sigue para poder poner de manera organizada la memoria. De tal manera que el día que tú vayas donde el bibliotecario y pidas nuevamente ese tomo o una cosa diferente, él tenga más facilidad de acceder a esa información y sacarla. Entonces lo mismo pasa con el hipocampo, es una memoria muy ordenada por áreas y por cronología. Profe, Entonces, una pregunta. sí, cuéntame. En ese caso, uno podría, bueno, o ahí podría influir esa memoria fotográfica de algunas personas. Sí, sí, cuando la estructura funcionalmente está saludable, está funcionando correctamente, ese tipo de situaciones también llegan ahí, claro que sí. Pero entonces, ojo, porque esa memoria fotográfica va a tener como un objetivo, va a tener como una función. Entonces, si la memoria fotográfica está relacionada con esto que hablamos, episodios, situaciones vividas o información desde el punto de vista lingüístico y significativo, sí. Entonces, en este punto quedaría. Porque si la memoria fotográfica que estamos teniendo tiene que ver con datos y elementos que pueda yo utilizar para la praxis, entonces va a otras áreas de memoria, entre esas corteza y en el sistema nervioso extrapiramidal. Gracias, profe. Gusto.
Bien, entonces esta parte ya nos queda muy fácil de deducir. Entonces, si yo tengo una falla en el hipocampo, si tengo alguna afectación de cualquier índole, llámalo trauma, llámalo tumor, llámalo cirugía, llámalo isquemia, llama cualquier cosa que afecte el hipocampo, pues el individuo va a presentar amnesia de tipo anterogrado con respecto al momento en que la lesión se produce. Entonces va a ser anterogrado, lo que de ahí en adelante. Es decir, va a tener una imposibilidad para adquirir nuevos recuerdos. Este caso pues está en el material del autor que les estoy presentando, pero lo traje porque sí, desde que yo estaba en pregrado me hablaron de este caso, yo lo recuerdo mucho y cada vez que se trata el parahipocampo y que se habla sobre el sistema límbico, se toca el caso del paciente HM, un paciente que tenía unas crisis epilépticas, no sé si es conocido por ustedes, unas crisis epilépticas muy severas y que en su momento se propuso en él la intervención quirúrgica en donde consistía en que iban a hacer un retiro bilateral de los lóbulos temporales. Míralo acá. Estirparon los lóbulos temporales, estirpan los lóbulos temporales. Y cuando le retiran los lóbulos temporales, además, ¿por qué retiraron lóbulos temporales en él? Pues porque encontraron que el punto etiológico que generaba las crisis estaban ubicadas en ese lugar. Entonces había una localización neuroanatómica que hacía proponer ese procedimiento. El procedimiento se lleva a cabo, se retiran los lóbulos temporales. Este paciente, en él se considera la cirugía un éxito en el sentido de que las crisis epilépticas desaparecieron por completo. Claro, retiraron los dos focos que disparaban, entonces el tipo pues mejora en ese aspecto. Pero se encontraron entonces con un hallazgo, accidental, que es lo que hoy nos permite hablar y fue lo que hemos hablado. Es decir, el tipo conservaba la memoria retrógrada, él recordaba todo lo que había sucedido antes de su cirugía, tenía buena capacidad de recordamiento de eso, pero de la cirugía hacia adelante él no pudo volver a adquirir nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Pues sí, yo recuerdo mucho que cuando veíamos esa temática con el psiquiatra en el pregrado, él nos comentaba mucho que una de las cosas que sucedió después de la cirugía de él, un tiempo después, cuánto no sabría decirte, pero fue después, es que a este señor se le murió la mamá. Entonces, es un caso que en la psiquiatría también se estudia porque era una persona que cada vez que despertaba, la mamá estaba viva en su consciente, pues digámoslo, de alguna manera. Y las veces que el tipo preguntaba por la mamá, pues tenían que darle ese dato y ese dato llegaba como nuevo. Hay películas y cosas que se han hecho con respecto a esto porque las fallas en la memoria pues pueden resultar hasta graciosas desde cierto punto de vista por las cosas que, aunque créeme que para quien lo padece no es nada gracioso, ¿cierto? ¿Eso qué nos quiere decir? Que la capacidad intelectual es normal en las personas eh, que sufren una afectación del parahipocampo. La memoria que se afecta, digamos que esa capacidad intelectual puede quedar como estacionada, no tiene la posibilidad de seguir avanzando porque como no llegan nuevos recuerdos, la capacidad que tiene ese cerebro de interconectar y de relacionar hacia nuevos eventos y nuevas experiencias se pierde. Pero lo que se haya logrado hasta el momento se conserva. Obviamente para que esto suceda, lo que estamos hablando aquí, la afectación tiene que ser bilateral. Porque si tú tienes una afectación unilateral, uno podría pensar que la parte contralateral en algún porcentaje sigue respondiendo por la tarea. Entonces, única función mental afectada, memoria declarativa episódica y semántica, de tipo anterogrado. Era lo que se iba a ver ahí afectado. Esta no. La memoria procedimental, la capacidad de desarrollar cualquier tipo de actividad motriz, entonces, bien, no tenía problema. Al tipo le hicieron experimentos que lo ponían porque entonces la duda era esta, decían, bueno, esta memoria se afectó, esta de aquí, listo. La memoria retrógrada y el tipo declarativa. Esta memoria no se afectó, la memoria práctica. No está teniendo nuevos recuerdos desde el punto de vista declarativo. Entonces dijeron, ¿qué pasará con la memoria implícita
en términos de adquirir nuevas experiencias, ¿no? Entonces al tipo lo pusieron, al señor H&M, lo pusieron a dibujar una estrella frente a un espejo. Y ya que ustedes están en un diplomado de neuro y que estamos tratando este tema, sería muy bueno que en algún espacio, en algún momento, hoy, mañana, hagas esto para que lo vivas y entiendas un poquito más de lo que estamos hablando. Es decir, coja un espejo y una estrella para que usted vea, como la imagen es contraria, entonces implica que la primera vez de que tú lo vas a hacer, lo vas a experimentar, vas a ver de que la estrella tiene cierto grado de dificultad. La imagen final que va a quedar, que tú vas a dibujar, pues no va a ser tan perfecta, te vas a demorar un tiempo más prolongado y seguramente vas a tener un grado de dificultad en ejecutarlo. Más sin embargo, usted va a notar de que si vuelve a dibujar, o sea, si se da una segunda oportunidad, ese acto motriz está mejorado. Y si se da una tercera, cuarta y quinta oportunidad, el acto motriz va mejorando cada vez que usted lleva a la práctica esa ejecución. Eso que nos permite entender que estás aprendiendo. ¿Pero qué estás aprendiendo? Estás aprendiendo un patrón motriz, práctico. Ahí no hay nada declarativo, ahí no hay nada ni de episódico ni de semántico, es literalmente procedimental, esto de aquí. Y entonces, ¿cuáles son las estructuras que guardan la memoria de lo procedimental? Entonces, esto yace, parte en la corteza cerebral, mucho en el cerebelo, parte en el núcleo rojo y otro en los núcleos de la base. O sea, lo encontramos nosotros a nivel del núcleo caudado, del putamen, del globo pálido interno y externo, del subtalámico, de la sustancia nigra. En todas esas estructuras, inclusive algo de los núcleos vestibulares y de los núcleos pontinos, tienen la capacidad de almacenar recuerdos. Y todas estas estructuras que acabo de nombrarte, lo que hacen es regular la función del sistema motor principal, o sea, de la vía córtico-espinal. Entonces, conclusión, este señor H&M, que ya le han retirado sus lóbulos temporales y que tenía el problema amnésico que ya describimos, cuando le pusieron a hacer esta práctica, la primera vez que hizo la estrella, pues tuvo cierto fallo, y la segunda vez mejoró, y la que siguió mejoró. Al otro día le volvieron a poner a hacer la estrella, y de entrada ya la hizo mucho mejor, y siguió mejorando. Es decir, pudieron concluir, este señor sigue aprendiendo desde el punto de vista de memoria implícita. Esa no se ha afectado. O sea, que ¿cuál fue la que se comprometió? La explícita de tipo anterogrado. Bien, estructuras nucleares. Segundo elemento para estudiar el sistema límbico que nos aconsejan. Entonces, estructuras nucleares. Entonces, ¿cuáles estructuras nucleares podemos mencionar? Entonces, aquí podríamos nosotros hacer un ejercicio y después ir revisando las diapositivas. A mí me gustaría que ustedes me pudieran decir desde ya cómo se llama este núcleo. Se desahoga uno. Entonces, diarios. Tálamo. Muy bien, correcto. Entonces aquí tendríamos el tálamo. A mí me gustaría que ustedes me dijeran cómo se llama este núcleo. Me perdona por. Mamilar. El cuerpo mamilar, muy bien. Y pregunto, ¿a quién pertenece el cuerpo mamilar? ¿A qué estructura? El núcleo mamilar, ¿a qué estructura pertenece? Hipotálamo. Correcto, sí, el hipotálamo. O sea que esta zona aquí, que es la hipotalámica, hay otros núcleos aquí, pero mira que no tienen tanto que ver con el sistema límbico como el núcleo mamilar. Entonces, en cuanto a los núcleos, a las estructuras nucleares que hacen parte del sistema límbico, ustedes muy bien identificaron el tálamo y ahorita acaban de identificar el núcleo mamilar. Pregunto, ¿cómo se llama este núcleo aquí que me representa un complejo nuclear? ¿Pero lograste hacer tu recorrido en 10? Talámicos anteriores. ¿Lograste hacer tu Correcto, el recorrido grupo en 10? talámico anterior. ¿Y cómo se llamaba este núcleo que también pertenece al tálamo y está acá atrás? Ahí yo ya estaba durmiendo en el colchón y toda nerviosa. Venular. Avénula. Muy bien, bien porque creo que
cuestión ya de terminología, pero el núcleo está identificado. El núcleo avenular, que hace parte también de este sistema. Mire que este núcleo, que es el subtalámico, no pertenece a él porque por ahí pasa el retroplexo, pero no lo involucra. ¿Cómo llamaría este complejo nuclear que está aquí? Amígdala, amigdalina. Correcto, el complejo nuclear amigdalino. Y si alguien te dijera cuáles son los 3 núcleos que hacen parte del complejo nuclear amigdalino, ¿qué respuesta estaría esperando a eso? Corticomedial, central y basolateral. Correcto, muy bien. Y si alguien te dijera, esos núcleos están rodeados por algún núcleo más, ¿ustedes qué dirían? Núcleo periamigdalino. Correcto, y ese núcleo periamigdalino, ¿qué núcleos tenía? ¿Quiénes lo conformaban? Núcleo semilunar y Correcto. también El ambiens y el semilunar, muy bien. El núcleo, de todos esos núcleos que están aquí en el complejo nuclear amigdalino, ¿cómo se llama el núcleo que genera la diferencia? O sea, ¿cuál es el núcleo que me da a esta estría terminal y a la amigdalofuga ventral? Central. Muy bien, el núcleo central, ese es el núcleo oferente de la parte amigdalina. ¿Y cómo se va a llamar el núcleo que recibe las aferencias por excelencia, el que más aferencias recibe? Basolateral. Muy bien, el vasolateral. ¿Y ese núcleo vasolateral en cuántos núcleos está dividido realmente? 3. Muy bien, ¿me podrían regalar el nombre del más lateral? Lateral. Núcleo lateral, correcto. ¿Y el otro cómo se llama? basolateral. Muy bien, el basal, y ese va a estar dividido en el que acabas de contestar, que sería el vasolateral. ¿Y cuál sería el otro? Vasomedial. El vasomedial. Excelente. ¿Qué núcleo nos falta por mencionar del complejo nuclear amigdalino? Corticomedial. El córtico medial, ¿que será un solo núcleo o son más? 2. 2. ¿Y cómo se llama esos 2 núcleos? Cortical y medial. Cortical y medial, muy bien. ¿Y qué tarea tiene ese núcleo? Aferencia sulfato. Oh, qué chévere, qué chévere. Yo quedo muy contento con todas esas respuestas que me han dado. Lo que ustedes me acaban de responder supera por mucho las próximas diapositivas que vamos a ver, donde simplemente pues nos van a señalar algunos de estos núcleos. Pero que ya, entonces miren, aquí tenemos un bloquecito, yo creo que todos ya pueden irse contestando en mente. Como lo acabamos de hacer de esa manera, pues yo voy a ir avanzando hasta que hagamos algo que realmente amerite que nos detengamos. Complejo nuclear amigdalino, muy bien. Miremos el siguiente núcleo. Ah, bueno, aquí ya lo teníamos. Núcleos vasolaterales, núcleo centromedial, núcleo... Este es otro nombre que recibe el corticomedial, centromedial o corticomedial. Perdón, el central. A veces le ponen centromedial. ¿Sí? La mayoría de los autores lo llaman simplemente núcleo central. Y el corticomedial. Ok, ahí tenemos los datos. Muy bien, aquí simplemente esta diapositiva nos está diciendo, hey, vamos a hacer un corte. Ya no es un corte de Charcot, no viene desde la central, pero en este corte nosotros vamos a pasar por la comisura blanca anterior, vamos a pasar por el hipotálamo, vamos a pasar por el complejo nuclear amigdalino. Y entonces cuando se hace ese corte nos aparece esta imagen. Entonces, en esta imagen, ¿qué estructuras podríamos ubicar? Entonces miren lo que vamos a ubicar. Entonces primero es un corte de tipo coronal. Al ser un corte de tipo coronal, nosotros podemos ver aquí arriba la existencia del cuerpo calloso. Mírenlo aquí, el cuerpo calloso. Es decir, que este sería el hemisferio izquierdo y este acá sería el hemisferio cerebral derecho. Hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho. Entonces, esto que está aquí es el cuerpo calloso, que como lo dijimos, está integrado por sustancia blanca que está conectando los dos hemisferios. Miren que esto que está aquí vuelve a ser sustancia blanca. Es decir, la sustancia blanca la veo aquí negra
y la sustancia gris la veo clara. O sea que los núcleos van a ser estos claros y la sustancia blanca la voy a estar viendo oscura. Entonces, primera estructura que me conecta a los dos hemisferios, este cuerpo calloso. Ahora, esta otra estructura que nos conecta un hemisferio con otro, pues va a ser la comisura blanca anterior. O sea que estamos hablando de esto. Este cuerpo calloso, este cuerpo calloso, que fue el que vimos arriba, y abajo vamos a estar viendo esta otra conexión, que es la comisura blanca anterior. Entonces, si volvemos al gráfico, aquí lo tenemos. Cuerpo calloso, comisura blanca anterior. Dicho eso, este espacio que usted ve aquí en el centro y que estaría lleno de líquido cefalorraquídeo sería el tercer ventrículo. Este sería el tercer ventrículo. Y estas serían las astas anteriores o astas anteriores del ventrículo lateral. Es decir, que por aquí deberíamos estar nosotros encontrando un poquitico, con un corte un poquitico más posterior, el agujero de Monroe o el agujero interventricular. Entonces deberíamos estar encontrando ahí. Si nos lateralizamos de los ventrículos laterales, miren aquí nos encontramos aquí. Entonces, este que está clarito ya sería un núcleo. ¿Qué núcleo es este? Es el núcleo caudado. O sea que esta es la cabeza del núcleo caudado y acá podemos ver la otra cabeza del núcleo caudado. Y si nos vamos hacia atrás del núcleo caudado, nos encontramos con este núcleo grande, que sería el núcleo lenticular. Acá podemos ver el otro lenticular. Este de acá me parece chévere. Realmente los dos están muy buenos. ¿Por qué? Porque aquí puedo ver la división del núcleo lenticular en el putamen, que es el núcleo lateral. Mírelo acá, el putamen, núcleo lateral. Y si nos vamos hacia medial, este sería el globo pálido. Y este de aquí sería el núcleo globo pálido. Ahora miren la división del globo pálido, alcanza a verse muy bien en esta imagen, en donde me quedo con un globo pálido interno y un globo pálido externo, globo pálido interno y globo pálido externo. No olviden esta imagen porque la vamos a necesitar para el sistema extrapiramidal, núcleos de la base, que es un tema que creo que está programado conmigo, entonces ahí lo vamos a necesitar. Ahora, miren esta sustancia blanca que estamos encontrando entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Miren la cantidad de estructuras que nos dan como la impresión de que fuesen estrías. Entonces, por lo tanto, esto es lo que permite de que a todo este complejo nuclear que hemos citado aquí le llamemos el famoso estriado, que va a ser la puerta de entrada para el funcionamiento del sistema extrapiramidal, el estriado. Entonces, cuando hablamos de estriado, hablamos de núcleo caudado, putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. Y el origen, pues ya se es. Pero lo que nos interesa en toda esta diapositiva y que nos tiene aquí trabajando en este momento es recordar de que este sería el uncus. Este de aquí sería el uncus, que como lo vimos en una gráfica era una protrusión o era un engrosamiento de los segmentos rostrales del lóbulo temporal. Y aquí vamos a encontrar nosotros al famoso núcleo o complejo nuclear amigdalino. O sea que alguien de manera grotesca y grande podría decir, ve la amígdala y ve la otra amígdala acá. Esta de acá nos deja ver mucho mejor. Podemos ver entonces los periamigdalinos aquí rodeando, los periamigdalinos. Podemos encontrar nosotros el núcleo central, ¿sí? Podemos encontrar el córtico medial y encontramos el vaso lateral dividido en su componente vaso medial, vaso lateral y el componente lateral como tal, que por el corte no lo alcanzamos a ver más. Aquí se ven muy bien los periamigdalinos, estos que están viendo aquí salitos, y con esto podemos darnos cuenta de que estas serían las vías córtico-fugas ventrales que se van a buscar a una estructura que está en este punto y que va a ser realmente, aquí tendríamos el hipotálamo y acá arriba tendríamos el señor tálamo. Entonces, una estructura, este es un corte muy chévere, por eso está ahí en la presentación, está representado por la vista de lo que podemos observar en este punto. Ya comentamos todo esto. Está comentada también esa flecha verde que es. ¿Qué sería la flecha verde? ¿Qué sería? ¿Esta estructura qué sería?
la comisura blanca anterior. Estoy conectado, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Ok, comisura blanca anterior. ¿Y qué serían estas rojas? Núcleo amigdalino. Ok, el complejo nuclear amigdalino. Muy bien. Comisura blanca anterior, esa, la verdad. Ok, miren ahora lo que van a hacer. Ahora, este corte que habíamos trazado en verde nos lo van a desplazar ligeramente hacia atrás. Y entonces vamos a ver las estructuras. Básicamente son las mismas estructuras y por eso no amerita. Lo único es que si mira que la comisura blanca anterior que antes se veía continua, aquí la podíamos ver toda continua, pues porque estábamos cortando a nivel de ella. Ahora hacemos un corte posterior, entonces se van a ver segmentos de ella. Entonces, mira cómo queda. Pero el resto es exactamente lo mismo. Cuerpo calloso, aquí, ventrículos laterales, tercer ventrículo, aquí estaría la estría, aquí estaría el caudado, aquí estaría el putamen ventricular externo interno, y aquí estaría nuevamente el complejo nuclear amigdalino. Básicamente lo mismo. Muy bien, y llegamos al componente funcional, entonces de lo que tiene que ver con este sistema y con la amígdala. Entonces, ¿cuál es la función de él? Entonces, autopreservación. ¿Y cómo nos autopreservamos? Pues cuando experimentamos miedo, cuando experimentamos ira, que nos permite huir o que nos permite enfrentar. Pero miren este nuevo estado que nos aparece aquí, lo que nos entrega esta diapositiva, el alerta. Entonces, obviamente, cuando yo creo que todos lo hemos experimentado y ya sabemos que cuando tenemos estrés, este tipo de estructuras neurológicas están como hiperactivas. Entonces, cuando usted está bravo, cuando usted tuvo un problema con alguien y la cosa está seria, usted entra en un estado de hiperalerta. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Si usted me estimula mucho la amígdala, lo que usted va a lograr es un estado de hiperalerta. Y cuando hablamos de estado de hiperalerta, lo que estamos diciendo es que usted no puede dormir. Entonces, si alguien lo robó y usted todavía está bravo, usted no concilia el sueño. ¿Y por qué no concilia el sueño? Pues porque está en un estado de hiperalerta. Digamos que el organismo te está adaptando para esto, para que tengas la posibilidad de defenderte de alguna manera, ya sea corriendo o enfrentando, pero va a pasar esto. Ahora, para que esto suceda, no es un estrés agudo, como cuando yo te digo, por ejemplo, yo te digo, saquen una hoja, primera pregunta, usted ahí tiene un estrés, pero ese es un estrés que tan pronto empieza incluso a enfrentar la prueba, se acaba. En la primera parte del examen usted ya no está tan estresado, así le esté yendo mal, ya no está tan, ya como que no se da, bueno, ya aquí pasó. Del estrés que estamos hablando aquí, para que realmente aparezca un estado sostenido de hiperalerta, es del estrés crónico. Entonces, por ejemplo, hablemos de una situación de pareja seria, ¿cierto? Que genere esto, que genere rabia. Entonces, cuando usted está cruzando por un evento de estos, ahora ya entiendes por qué no puedes dormir. No duermes porque está permanente. ¿Se acuerda que hace rato dijimos que una de las eferencias del núcleo central de la amígdala era la corteza? Y les dije, ténganme en esa conexión bien clara porque la vamos a meditar ahora. Y acuérdense que la corteza es la que me gobierna el ritmo circadiano, es decir, la que me da la posibilidad de activarse, de encenderse eléctricamente y estar despierto o desconectarse y dormir. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que el núcleo amigdalino tiene la capacidad, a través de esa conexión de su núcleo central con la corteza, de mantenerla en estado activo. Te voy a dar otra conexión. Recuerden que a través de la vía, a través del fornix, del pilar posterior del fornix y el pilar anterior del fornix, también íbamos a tener una conectividad del sistema límbico con los cuerpos mamilares. Y ahí en los cuerpos mamilares se produce, con importancia, se produce histamina.
Y esa histamina afecta a la corteza y me la mantiene también despierta. Y a nivel hipotalámico, el hipotálamo conecta con la formación reticular. Y la formación reticular, el apellido que tiene la formación reticular es formación reticular activante. Creo que es el tema que sigue, que vamos a hablar. ¿Y qué pasa con esa formación reticular? Pues tiene unos núcleos en donde para mí es muy importante nombrarte ahorita, por ejemplo, que te lo voy a nombrar así desde el neurotransmisor y en la próxima clase lo miramos en detalle. Un núcleo es noradrenérgico, otro núcleo es colinérgico y el otro es glutaminérgico. Y los tres van a ser activadores de corteza. O sea que el estrés crónico desde la amígdala me mantiene encendido, me mantiene despierto. Si usted tiene miedo, ¿puede dormir? Es la pregunta, si realmente tiene miedo. Mire que cuando usted tiene miedo y alguien llega y le da esa seguridad o usted en su compañía encuentra seguridad y pierde el miedo, ahí ya puede conciliar sueño. Pero si usted está asustado, si usted está con miedo, no, porque usted está en esta función de autopreservación, de cuidarse. Entonces, qué importante esto, porque todo lo que me implique un estrés crónico realmente importante, la persona que es diagnosticada con una enfermedad terminal, por ejemplo, o no necesariamente terminal, pero sí con una afectación bien grave, la persona que pierde su patrimonio, entonces entra en un estrés crónico que puede hacer de que por esta vía el ritmo circadiano esté afectado y vengan los famosos insomnios. ¿Cierto? Esto genera aumento crónico de la noradrenalina, como te digo, lo vamos a estudiar en la próxima clase y es No, una pues pérdida de la siento que está un inhibición del poco duro. prefrontal. Entonces la persona que va a experimentar, pues lo que vivimos cuando no podemos dormir, cansancio, sí me suena lógico, fatiga, ajá, debilidad muscular, dolor corporal, sueño no reparador y la persona puede entrar en fenómenos depresivos. Entonces miren una conectividad o una asociación que podemos encontrar en el daño de estas estructuras con pacientes que nos consulten por este tipo de cosas. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Sí, Em, claro. Cuando hay estrés crónico, hay, por ejemplo, bueno, cuando ya es como de un estado más grave, em, daño en la función ejecutiva. ¿Tiene que ver también con inhibición por esta vía o...? Sí, el daño en la función ejecutiva, volvamos acá. Mira lo que está pasando aquí a nivel muscular. Mm, acuérdate que una de las cosas que suceden cuando yo duermo, de los fenómenos que suceden cuando yo duermo, lo vamos a ver también es que la clase que viene va a ser chéverísima, que la van a disfrutar porque vamos a hablar exactamente de los puntos que controlan cada una de estas cosas que estamos hablando. Pero así a términos grandes para no dejarte en el limbo, una de las cosas que suceden cuando yo duermo es que yo tengo unos núcleos que se encargan de desactivar, desactivar los niveles medulares que controlan mi contracción muscular y mi tono. Entonces, por eso es que tú te das cuenta que cuando uno cae dormido, una de las situaciones que enfrentamos a nivel motriz es que, ¡pum!, es como si nos hubieran generado un corte a nivel medular. O sea, el cuerpo, ¡pum!, entra en relajación. Todos los músculos están total, por eso estamos tumbados y caídos, inclusive la mandíbula cae, podemos abrir la boca, podemos literalmente babear o salivar, ¿sí? Los músculos de la faringe, la laringe, la orofaringe se relajan y por eso roncamos, ¿cierto? Entonces eso nos da una idea de la flacidez con que llegan los músculos. Cuando tú tocas la musculatura en las extremidades o hablemos del pectoral de una persona que está en estado de alerta cuando está despierto, tú sientes cierto grado de resistencia en su relieve, es decir, hay tono, y cuando ellos duermen el tono baja, es normal que baje, porque la cantidad de neurotransmisor que se libera en estado basal disminuye. Entonces, eso le permite finalmente a las estructuras musculoesqueléticas descansar, recuperarse. Cuando la persona vuelve a activarse al día siguiente al despertar, pues este sistema se invierte, es decir, yo recluto unidades motoras. La cantidad de neurotransmisor que libero en toda mi musculatura, así yo esté en reposo, está más alta, entonces yo gano tono. Pero mis músculos han tenido la posibilidad de recuperarse, digámoslo de alguna manera. Entonces, cuando yo necesito de su
su participación, pues ellos están listos a responder. En cambio, esta debilidad muscular de la que estamos hablando aquí, en un estado de hiperalerta, en un insomnio por hiperestimulación, sobre todo asociado al daño del complejo nuclear amigdalino, pues va a ser de que como estoy despierto, esa hiperestimulación de mis músculos y esa hipertonía, entre comillas, se sostenga durante más tiempo, de tal manera de que la estructura no tiene la capacidad de volver a estados basales y relajarse y de reacomodar la distribución iónica en sus membranas, en las membranas del músculo. Entonces esto trae como consecuencia de que cuando yo lo necesito, pues él sí me responde, pero me responde de manera, digamos, errática. La acumulación de sustratos de desecho que deberían ser eliminados está aumentada. Eso afecta la placa motora, eso afecta la captación de la acetilcolina en la placa motora, y entonces la respuesta pues empieza a volverse un poco errática. Obviamente, el grado de afectación de lo que estamos hablando va a tener una relación directamente proporcional con la cronicidad del evento y la intensidad del evento. Que yo puedo tener insomnios suaves o puedo tener insomnios severos. Y yo puedo llevar con esto 3 días o puedo llevar con esto 3 meses. Y obviamente ahí hay una relación directa entre esas variables. Entonces, esto es parte de lo que podemos explicar en la próxima clase. Digamos que requiere de que mencionemos con exactitud algunas estructuras neurológicas que participan en todos estos procesos, y desde ahí vamos a poder hacer un análisis muy chévere de todo lo que está pasando cuando esto se altera. No sé si te respondí. Sí, doctor, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces avancemos. Miren esto, lo contrario. O sea, arriba está lo que ya hemos hablado, una hiperestimulación del complejo nuclear amigdalino, entonces debería generar un estado de hiperalerta. ¿Y qué me puede hiperestimular? Pues el miedo, algo que me genere miedo, algo que me genere rabia o algo que me invite a estar alerta, el estrés, ahí bienvenido, está perfectamente. El dolor, métamelo aquí porque el dolor también puede llegar a estar hiperestimulando de una manera. Pero ahora este círculo cruzado con esta línea lo que nos quiere hablar es una de estas dos cosas. O me retiraron las estructuras de las que estamos hablando o se lesionaron. Y obviamente debe ser bilateral. Entonces, este tipo de descubrimientos lo realizaron estos dos jóvenes, estos dos señores importantes científicos, Kluwer y Busse. Y entonces ellos encontraron una respuesta en un animalito, yo no tengo por aquí la gráfica, no la tengo, pero lo hicieron en simios, y lo que hicieron es que al generar resecciones y lesiones en los núcleos, en los complejos nucleares amigdalinos, entonces vieron de que estos 5 puntos que aparecen aquí se dieron en todos los animalitos donde ellos produjeron esta lesión, y entonces apareció el síndrome, y el síndrome pues recibió en honor a ellos su nombre, síndrome de Kluwer y Busse. ¿En qué consiste ese síndrome? Consiste en que cuando se lesiona, entonces yo ya no voy a poder tener ira. Entonces entra lo contrario, la apacibilidad. Entonces se volvía muy dócil. Usted le generaban a los animalitos estos estímulos que normalmente deberían enojarlos, y era imposible que estos animalitos se enojaran. Entonces, apacibilidad, muy dóciles. Ahora, obviamente, si el núcleo me generaba miedo, entonces pues la lesión pues iba a generar pérdida de miedo. Inclusive tenían estos simios pérdida de miedo a depredadores. Entonces, mientras los demás simios que estaban íntegros, al exponerse a una serpiente o a un felino, mostraban su temor y se alejaban de él, estos animalitos podían incluso ir a buscar y cogerlos. Entonces, pérdida de miedo encontraron en el síndrome de Kluwer-Busse. Estos dos hallazgos, digamos que eran presupuestados, o sea, una vez que se conocían las funciones, pues era como fácil deducir qué se podía esperar. Pero lo que no se esperaban eran las siguientes tres
funciones, pérdidas de funciones. Una, la agnosia visual, es decir, la pérdida del reconocimiento de objetos, así como la hipermetamorfosis, llevando toda la boca y una hipersexualidad. Esta hipersexualidad manifestada por el deseo de estos animalitos de sostener relación, incluso con objetos inanimados, con otras especies, con especies de la misma de ellos, no importa que fuera macho o hembra, es decir, se disparó las tendencias orales, la hipersexualidad, el desconocimiento de los objetos que veían, no experimentaban miedo y una total apacibilidad. Entonces son los 5 elementos que hacen parte del síndrome de Kluver-Bucy. Circuito, entonces vamos a estudiar el circuito, entonces cómo funciona, entonces cómo es que funciona esto, y aquí tal vez se va a entender un poquitico más de la pregunta que me hacían hace algún momento. Entonces, un estímulo, este autor cita un estímulo que va a ser un poco dramático, fuerte. Uno podría cambiar esto por un perro, por un pitbull, por ejemplo, porque encontrarse uno en esta situación, pues no creo que haya sido muy común, pero encontrarse con un pitbull que puede generar lo mismo, entonces eso sí puede llegar a pasarle a uno en la calle. Entonces lo primero que va a pasar en el circuito, ya vimos de que las modalidades, los estímulos van a ir al tálamo. Mire lo importante otra vez de lo que hablamos en una clase pasada, terminal. ¿Qué tipo de estímulos van a estar llegando aquí? Pues uno es lo que yo veo, a mirar esta cara, entonces está llegando información visual. Dos, lo que escucho, estoy seguro que este chico aquí está rugiendo, o sea que yo voy a escuchar un sonido, ¿cierto? Dos, y podríamos decir que en este tipo de estímulo pues, serían las dos sensaciones que entran por ahora, a no ser de que el animal haga contacto conmigo, en donde entraría tacto, presión, nocicepción, termocepción, una cantidad de cosas. ¿Qué más puede entrar aquí? Por ejemplo, para poner en connotación. Si yo estoy muy cerca del animal, yo podría llegar a oler su aliento. ¿Sí? Entonces va a depender de las condiciones que hacen de que yo pueda percibir o no los diferentes estímulos que están relacionados con este hecho. Entonces, cuando hablo de estímulo, la idea no es que ustedes piensen en un único estímulo, sino que realmente piensen en un acúmulo de cosas que están en este estímulo. Por ejemplo, el escenario en el que se encuentra este animal, miren, esto va a hacer de que mi memoria, de que mis emociones, de que mi cognición, yo empiece a relacionar, por ejemplo, este medio se alcanza a ver aquí atrás como un ambiente como medio africano. Y entonces hace el hecho de que yo viva esta experiencia, ahora hace que cada vez que yo venga a un ambiente parecido a este que se ve acá atrás, pues yo piense, este animal va a volver a salir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del estímulo, no solamente pienses en el rugido o no solamente pienses en lo que estoy viendo en el animal, sino en todo su entorno, la misma temperatura, su olor, una cantidad de elementos que hacen parte de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, con ese estímulo que acaba de llegar al tálamo, pues arranca una vía corta. ¿Cuál es esa vía corta? Pues lo acabamos de ver ahorita en la anatomía. Discúlpeme, yo traigo un poquitico de agua que se me acabó. Uy, sufre la garganta. Un segundo. Ok, muchas gracias. Entonces, si recuerdan, la amígdala y el tálamo muy cercanos, están muy cercanos. Si piensan en la amigdalofuga ventral, tal vez recuerdan más todavía la cercanía de estas dos estructuras. Entonces, una vía corta. Lo cierto es que del tálamo está llegando información a la amígdala. Esperaríamos que si entendimos lo que repasamos hace rato, pues me estaría llegando realmente a los núcleos basolaterales, o sea, al núcleo lateral, y me estaría llegando también al núcleo basal, tanto medial como lateral. Pero acuérdense que ahora dijimos de que yo estaba muy cerca de alcancé a oler el aliento de este animal, o sea que eso me estaría llegando al núcleo corticomedial. En fin, ya estamos con una amígdala informada. Y acuérdate que esa amígdala tiene como función, pues que yo pueda sentir miedo. ¿Me pongo en alerta o no me pongo en alerta? Creo que la cosa queda súper evidente. Y que me dé rabia en ese momento exacto, yo no creería. Yo creería que lo que va a atender es este miedo. O sea, ¿ustedes creen que voy a luchar o voy a huir?
Pues yo creo que en la medida de lo posible uno tratará de huir, ¿cierto? Huir. Entonces, entonces ahí tenemos la amígdala ya informada por una vía corta. Ahora, ¿qué hace la amígdala? La amígdala tiene una conexión con el hipocampo, ya lo vimos. Vimos que teníamos ahí una circunvolución dentada, que teníamos un cuerpo de Amón, que teníamos un subículo, que teníamos un hipocampo. O sea que se nos va hacia el hipocampo. ¿Y qué dijimos que sucedía en el hipocampo? Dijimos que este era un bibliotecario. Entonces, pilas que estamos poniendo aquí un estímulo como muy agresivo y difícil de vivir, pero esto también va a pasar, por ejemplo, cuando usted pelea con la pareja, por decirlo así. O esto va a pasar cuando usted pelea con alguien en el Transmilenio, en el mío, o en cualquiera de estas modalidades, dependiendo de la ciudad donde tú estés, con un policía, con quien sea. Es decir, está quedando información en el parahipocampo, y recordemos que el parahipocampo era una zona que me manejaba almacenamiento organizada de los hechos que están ocurriendo. Entonces, aquí estoy guardando la información sobre ese olor que percibí. Aquí estoy guardando la información sobre esa imagen que estoy viendo, el sonido que percibo y otra cantidad de situaciones que estoy viendo. Por eso es que uno recuerda más las cosas malas que las cosas buenas, digámoslo de alguna manera, ¿cierto? Porque van a estas zonas y hay una gran impregnación de los recuerdos. Entonces, a eso nosotros lo que le podemos decir es que hay un recuerdo emocional, hay un recuerdo explícito. ¿Por qué emocional explícito? Uno, porque es vivacional de lo que estoy viviendo. Y dos, que yo a todo esto le puedo poner un nombre: león, África, pasto, calor, qué sé yo. Entonces, hay un recuerdo emocional explícito que es responsable el hipocampo, el parahipocampo y el hipocampo. ¿Pero de dónde venía? De la amígdala. ¿Y quién se lo mandó? El hipotálamo. ¿Y al tálamo quién? Perdón, no hipotálamo, hipotálamo. ¿Quién le envió toda esta información? Pues todos los receptores visuales, auditivos, Entonces, ¿en qué consiste la recordación emocional explícita? En todos esos rasgos que acabamos de describir: la morfología, el ruido, el olor, todo este tipo de cosas que suceden. Pero, no solamente ocurre eso, sino que la amígdala también tiene la posibilidad de generar un recuerdo emocional implícito. ¿En qué consiste el recuerdo emocional implícito? Entonces van a ser unas respuestas que tienen que ver un poco más con estas conectividades. Es decir, ¿con quién conecta la amígdala? Con el hipotálamo, ya lo habíamos comentado, con el tronco encefálico y con los núcleos motores. Creo que estos dos me los comenté ahora que hablamos de las referencias de la amígdala. O sea que si tienes ahí en tu apunte, sería bueno que lo completaras para que veas lo que va a suceder aquí. Ah, este sí te lo conté. Lo que pasa es que no te dije que iban los núcleos motores, pero sí te hablé ¿cómo lo llamé en ese momento? Lo llamé como algo así como que tú te quedas estacionado, que te quedas bloqueado. ¿Se acuerdan que les hablé de un perrito? Les dije que el perrito les ladraba y que lo primero que uno hacía era quedar como bloqueado y que después de eso reaccionaba. Ok, eso es por lo que hace la amígdala en los núcleos motores. Entonces, lo que hace la amígdala en los núcleos motores es bloquearlos. Lo bloquea, y por eso es que uno queda quieto. ¿A usted no le llama la atención, por ejemplo, que en la mayoría de las ocasiones, cuando el agresor supera a la víctima, el miedo bloquea, o lo voy a decir de otra manera, Hay veces, por ejemplo, que uno ve una confrontación muy desigual entre una persona que suponemos débil y una persona que suponemos fuerte. Vamos a suponer de que la persona que suponemos débil ha sido una persona dominante, maltratadora, peleona, que tiene experiencia en eso. Y vamos a suponer que la persona que suponemos fuerte no es así. Es una persona pues apacible, quieta. Y que en el momento en que se genera un conflicto entre los dos, y vamos a suponer de que los dos arrancan con fuerza, el pequeño puede bloquear al grande. Y uno podría decir, y el grande, pero ese tan grandote, ¿por qué no? Porque le dio miedo. Y cuando le da miedo, lo primero que él va a experimentar es esto, un bloqueo.
En las fieras y en los animales podemos ver esto también con gran claridad. Ustedes podrán ver de que cuando un animal de estos ataca a un búfalo, por ejemplo, lo primero que uno ve es que este animal muerde y el búfalo se queda como quieto. Es lo primero que le hace. ¿Por qué se queda quieto? Porque tiene miedo. Él escucha el rugido, siente las garras, siente el colmillo, qué sé yo, siente el salto del animal, el peso del animal, y actúa esto también en él. Y la mitad la trabaja sobre sus núcleos motores, y lo primero que le ocurre es congelamiento. Es lo primero. Ya después va a venir una respuesta condicionada, en donde ya entran otra cantidad de actores neurológicos, pero lo primero que nos sucede es este bloqueo. A nivel del tronco encefálico, lo importante que ocurre con el tronco encefálico es que recordemos que aquí están los centros cardiomotores, los centros respiromotores, los centros autonómicos. Es decir, el tronco encefálico tiene importancia para que yo pueda responder con taquicardia ante esto, para que yo pueda responder con taquipnea frente a este mismo evento, para que yo pueda responder, el hipotalámico, por ejemplo, jugaría para que yo pueda hacer sudor, ¿sí? Para que yo haga redistribución, para que yo libere cortisol, por ejemplo, el hipotálamo. En el hipotálamo, por este estímulo, se me liberaría a mí una hormona que se llama ACTH, y que la vimos en una clase pasada, y que traduce hormona adrenocorticótropa. Entonces, ¿qué haría esta hormona adrenocorticótropa? Iría a la glándula suprarrenal, y a nivel de la corteza me haría producir, en la capa fascicular, me haría producir cortisol. Y ese cortisol lo que me hace es una glucogénesis inmediata y me hace una gluconeogénesis inmediata. Es decir, me transforma grasas, proteínas y los mismos carbohidratos en glucosa. ¿Para qué? Para que yo tenga una cantidad de azúcar impresionante que va a ser sustrato energético para que yo pueda enfrentar esto que me está ocurriendo en el momento. Eso es hipotalámico. Ahora, esa misma vía que acabo de escribirte también te puede explicar por qué cuando yo tengo cortisol, al tener mucha glucosa, que es la moneda energética de la corteza cerebral y del sistema neurológico, por eso la persona está en alerta, está despierto, está en alerta, que es algo que vimos anterior. Entonces mire qué ha pasado con la respuesta hipotalámica, mire qué pasa con la respuesta troncoencefálica y mire qué pasa con la respuesta a nivel de los núcleos motores. Esta simplemente para recordarte esta unión hipotálamo-hipófisis. Entonces, hipotálamo. Y para recordarte que tenemos una adenohipófisis y una neurohipófisis. Acá oxitocina, ADH, por acá tenemos hormona de crecimiento, prolactina, FSH, TSH, LH. Y todo esto se va a activar por esta conectividad. Obviamente a favor de lo que las demandas periféricas piden, que en este caso sería cortisol. Ahora, acuérdense que desde el hipotálamo mismo, desde este hipotálamo, aquí también están centros cardiorreguladores. Entonces, a través del fascículo retroflexo, que lo vamos a mirar un poquito más adelante, pues tendré conectividad con el sistema nervioso simpático para que yo genere taquicardia, taquipnea. Entonces, cuando yo estoy en mi zona de confort, cuando estoy con seguridad, pues tengo como un predominio del parasimpático sobre el simpático de mi respuesta como tal. Pero cuando aparece este estímulo y se activa toda esta vía, tengo la capacidad entonces, a través del retroflexo, activar mi respuesta simpática y que predomine sobre la parasimpática para que tenga la capacidad, pues en este caso, como lo grafican ahí, de huir. Esos núcleos motores, entonces, en términos generales, toda esta estimulación que estamos hablando, aumento de noradrenalina, aumento de serotonina, ¿sí? Eso lo hace la formación reticular. El locus ceruleus es responsable de la primera, de la noradrenalina. Los núcleos del RAFE responsables de la serotonina. ¿Esto qué es? Es formación reticular. Espérela, ya viene. Eso lo hablaremos en otra clase. Pero por ahora, este locus ceruleus, este núcleo del RAFE, a través de la liberación de noradrenalina y serotonina, son los que explican el aumento de la alerta. Este gráfico que está aquí, no, este gráfico que está aquí lo que me muestra, yo creo que uno ve esta imagen y a uno le pueden decir
¿qué está sintiendo ese actor? ¿Qué está sintiendo? Yo creo que todos decimos miedo. Y no solamente lo podemos deducir de aquí de la expresión facial, sino de esta expresión corporal. Miren el bloqueo del que hablamos. Entonces, cuando algo te asusta, cuando se te salta una cucaracha en la cara, entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Una cosa así como esta. Entonces, lo inmediato lo que va a suceder es un bloqueo. De eso se aprovechan estos amigos, los depredadores, de que cuando ellos aparecen, ¡pum!, usted queda bloqueado y ellos, ese es el momento que aprovechan para venir aquí al cuello. ¿Cierto? Ya saben, ellos tienen una información también que han adquirido de generación en generación. Esa fue la vía corta. Esta vía que acabamos de escribir es una vía corta, porque neurológicamente hablando, desde el tálamo yo puedo tener otra vía que va a ser la vía larga. ¿Hacia dónde va la vía larga? Pues la vía larga va hacia mi corteza prefrontal, es decir, donde yo tengo la posibilidad de darle la información, la interpretación de todo lo que aquí ha pasado para que se formen respuestas neurológicas pues mucho más complejas que las que hemos hablado. Es decir, la posibilidad de que yo analice, la posibilidad de que yo sufra por ese recuerdo, la posibilidad de que yo reaccione, que lo asocie con otras experiencias vividas, es una cosa mucho más larga. El bloqueo que nosotros experimentamos obedece a estas dos líneas que tenemos aquí. Vuelvo a una vía de conexión entre amígdala y corteza que les dije que me tuvieran presente. Dijimos que en la amígdala, el núcleo central, una de las eferencias que tenía iba a ser la corteza, y en este caso la corteza prefrontal. Acuérdense que en esta corteza prefrontal se gobiernan muchos aspectos que tienen que ver con personalidad y conducta. Entonces lo que yo quiero que ustedes pongan atención en esta gráfica y la dejen ahí en su memoria fotográfica, como nos preguntaba ahorita alguna de nuestras estudiantes, es que mire que hay una relación entre la amígdala y la corteza prefrontal bilateral. Bilateral. La corteza prefrontal influye sobre la amígdala y la amígdala influye sobre la corteza prefrontal. Pero lo otro que nos entrega la gráfica y que es lo que se tiene que quedar en tu recordación es, miren el tamaño de esto y miren el tamaño de esto. Entonces, aquí evidentemente esto está hecho a propósito para decirle que la influencia que tiene la amígdala sobre la corteza prefrontal es mucho más grande que la que tiene la corteza prefrontal sobre la amígdala. Entonces, por eso es que esto nos explica, y esto estoy mostrando aquí. Hago una pregunta, ¿aquí hay algún estudiante de Derecho en el auditorio? Que a veces los estudiantes de Derecho toman este diplomado para entender un poquito más el comportamiento humano, lo hemos tenido aquí. ¿En esta cohorte hay alguien de Derecho? No. Parece que no. No, doctor, que hayamos como informado cuando nos presentamos, no. Ok, sí, entonces, ¿por qué le hacía esa pregunta? Porque miren que esto que estoy mostrando en este momento, para ellos sí que es interesante, es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque esto explica, por ejemplo, sentencias que ellos fallan no tan dramáticas o no tan severas, digamos, de alguna persona con algunas personas, cuando cometen un delito bajo miedo, a lo cual ellos le llaman dolor, o rabia, a los cuales ellos le llaman ira. Entonces, yo creo que por las experiencias vividas, varios de los que están aquí han de haber escuchado el famoso caso de ira e intenso dolor. Entonces, cuando yo cometo un delito bajo esa connotación de ira e intenso dolor, digamos que la legislación es más suave con el sindicado. ¿Por qué razón? Porque por esto que estamos hablando aquí, esto está totalmente comprobado. Es decir, hay una conexión entre estas dos. Esta está decidiendo mi conducta y tiene que ver con mi personalidad, y esta es una respuesta muy vegetativa, muy refleja, digámoslo de alguna forma. Y miren esta relación que hay aquí. Entonces, por ejemplo los aspectos de infidelidad son claros para hacer entender esto. Entonces, un individuo sorprende a su pareja en el acto de infidelidad en el momento él puede sacar un arma y matarlos.
y después va a un juicio. Y entonces analizan esto que está. Entonces ahí aparece la figura esa que te digo de la ira intenso dolor. Entonces, ¿qué analizan? Dicen si él tiene una personalidad y él tiene una conducta que debería influir, pero que en ese momento, por lo que le acabó de pasar, la amígdala, que tiene una cosa mucho más fuerte sobre la corteza, ganó. Es decir, lo primero es que la amígdala bloquea la corteza prefrontal y entonces uno reacciona, y después de reaccionar es que ya viene el pensamiento, y después de que viene el pensamiento pues el acto está cometido. Entonces esto sí que es interesante con respecto a la parte legal, y así funciona. Entonces esto también te explica por qué a veces usted con rabia dijo o hizo cosas que después usted mismo piensa y dice, uy, yo cómo dije eso, cómo hice esto, por qué reaccioné así. Y no solamente cuando estás con rabia, sino cuando estás con miedo, eso también puede pasar. Usted con miedo puede hacer cosas que en otra connotación no las haría. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces miren que esta respuesta de acá es una respuesta de reacción, y por eso es que vuelvo y te digo que la ley no penaliza tan duro esto, la reacción, fue su reacción en ese momento, como esta otra vía que es la de la acción. Entonces, la respuesta en este circuito tiene que ver con reacción-acción. Muy bien. Después de salir de ese comentario en términos de funcionalidad del sistema límbico, entonces entremos a mirar las estructuras nucleares, ¿cierto? Entonces, esta ya la vimos. ¿Alguien me quiere decir cómo se llama esta parte nuclear? Área septal. Correcto, el área septal, y por aquí nos la responden, área septal. Muy bien. Vámonos con otra. Bueno, aquí antes de irnos con otra nos van a hacer un corte, en este caso de tipo transversal, que vuelve y pasa por la comisura, pasa por el área septal, ¿cierto? Y aquí la podemos ver. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica, lo que interesa son los núcleos septales que les tenemos acá. ¿Sí? Aquí, mira, señalarles. Los núcleos septales, aquí tenemos el tercer ventrículo, aquí tenemos el ventrículo lateral, el otro ventrículo lateral, aquí tenemos nosotros el cuerpo calloso, ¿sí? Otra vez nos encontramos aquí con la cabeza del núcleo caudado, otra vez nos encontramos aquí con las estrías, y atrás el núcleo lenticular, con su putamen lateral, con el globo pálido medial, con su porción interna y su porción externa. Pero aquí lo que nos está interesando en este momento es la ubicación de los núcleos septales. Mira, aquí la comisura blanca anterior. Pero aquí está señalizada precisamente. Comisura blanca. Y estas dos que nos están señalando aquí, pues podrían estar haciendo referencia a los fornis, al fornis, los pilares anteriores y pilares posteriores del fornis. Correcto, fornis. Entonces, si esta es la comisura blanca anterior, pues estas serían las fibras precomisurales, que en el otro corte recuerden que las fibras, acuérdense del fornis en la vista lateral, un fornis que salía por allá como del complejo amigdalino, que nos daba la estría terminal, una cosa por detrás, parecía la estría terminal, vecino era el pilar posterior del fornis, el cuerpo del fornis y el pilar anterior del fornis, y ese pilar anterior del fornis se iba a buscar a los núcleos mamilares. ¿Recuerdan eso? Entonces, esas fibras anteriores que van bajando son estas que puedes ver aquí. Estos serían los pilares posteriores y estos serían los pilares anteriores. Bueno, cosas como de nivel neuroanatómico más que otra cosa. La función de los núcleos septales, pues realmente responden a un estímulo con la captación de dopamina. Dopamina es el neurotransmisor que se genera ahí, neurotransmisor del placer. Cuando se estimula la sensación que tiene quien estimula los núcleos septales, pues es placer y se considera un circuito de la recompensa, ¿cierto? Diferentes asuntos que nos generen el placer, pues van a estar implicados en la estimulación y la sobreestimulación de estos núcleos. ¿Qué pasa si tenemos nosotros
una hiperestimulación. Si tenemos una lesión de este tipo de núcleos, nosotros vamos a experimentar rabia y cólera. Entonces, cuando ocurren trastornos, llámense tumorales, llámense isquémicos, llámense infecciosos, traumáticos, que involucren a los núcleos septales, el trastorno en la conducta que puede aparecer en el paciente es la rabia y la cólera. Entonces, pacientes que tienen esta connotación, es uno de los puntos que se hace en blanco en su enfoque, es el área septal, los núcleos septales. Acuérdense que cuando tenemos este tipo de trastornos, antes de ser diagnósticos psiquiátricos, buscamos orígenes orgánicos. Entonces la imaginología es una opción. ¿Y los ojos dónde irían cuando estamos enfrentando pacientes que está su estado permanente? Pues hacia los núcleos septales. Aquí tenemos otra estructura. ¿Quién me regala el nombre de esa estructura? Hay dos realmente ahí. ¿Cuáles serían? Cuerpo mamilar. El núcleo mamilar, y este de aquí sería. Señor, hipotálamo. Ok. Ya dijimos que el hipotálamo y su núcleo mamilar y todos sus otros núcleos están relacionados en respuestas endocrinológicas. Lo estudiamos en la clase pasada. Respuestas autonómicas, lo estudiamos también en clase pasada. Y también una respuesta conductual, porque tiene que ver acá con el sistema límbico. Muy implicados. Entonces, bueno, aquí lo que sucede es que el cuerpo o el núcleo mamilar es un núcleo importantísimo para la memoria declarativa. O sea, ahí también es un punto de acúmulo de memoria de tipo declarativa. Entonces, cuando el núcleo sufre algún tipo de afectación, que es un núcleo, por ejemplo, que sufre mucho en el alcoholismo, alcoholismo severo. Cuando hablamos de un alcoholismo severo, son personas que por estar tomando mucho alcohol, ellos bajan su ingesta nutricional. Cuando el alcohólico es alcohólico severo, él cualquier peso que coge prefiere invertirlo en alcohol que en la misma comida. Entonces, básicamente lo que va a suceder en este alcohólico con el tiempo es que la tiamina disminuye de una manera impresionante. Entonces, cuando se disminuye la tiamina, uno de los núcleos o una de las estructuras que sufre de manera evidente, súper comprobado, es los núcleos mamilares. Y entonces, al sufrir el núcleo mamilar, aparece el famoso síndrome de Korsakoff. ¿En qué consiste el síndrome de Korsakoff? Entonces, es básicamente una alteración de la memoria. Otra vez, es una amnesia anterógrado. Y como el paciente no recuerda cosas, es un paciente que suele llenar esos vacíos con confabulaciones. Confabulaciones. Entonces, un paciente que tiene trastorno de memoria y un paciente que tiene confabulaciones es un paciente que en algún momento puede llegar a parecer también desequilibrado mentalmente. La esquizofrenia inclusive puede llegar a aparecer por ahí en algún momento como sospecha diagnóstica. Entonces hay que tener en cuenta de que si esto se está presentando en un paciente en el marco del alcoholismo, pues una de las cosas que se debe descartar es la presencia de un síndrome de Korsakoff, amnesia anterógrada llena de confabulaciones, de inventos. Muy bien, esta no me los pregunto, ustedes ya me lo han contestado. Tálamo y complejo nuclear anterior. Entonces, básicamente ahí tenemos el complejo anterior y es el dorsomedial, los dos núcleos que nos interesan. A nivel del complejo nuclear anterior, también con funciones muy importantes que tienen que ver con memoria de aprendizaje y sobre todo que tienen que ver con personalidad también. Esta palabrita personalidad que está aquí cabe en ambos lados.
Pero a nivel del núcleo dorsomedial, pues básicamente relacionado con áreas prefrontales que nos manejan la personalidad y relacionado con amígdala. Reciben estos a las vías amígdalo-fuga ventrales. Son los dos puntos de relevo para las amígdalo-fugas ventrales. La avénula o núcleo avenular, como el punto importante, aquí hay un corte que están haciendo a nivel de la avénula, aquí lo podemos ver, ¿cierto? Entonces, ese núcleo avenular, miren aquí en este gráfico, por ejemplo, se ve muy chévere la hipófisis, y la avénula traduce riendas de caballo, algo así. Entonces, miren estas riendecitas donde colga la hipófisis. A propósito, única estructura, única en el sistema neurológico, porque todo lo demás está en pares, y esta estructura es única. Nivel encefálico. Ok, ¿qué podemos comentar con respecto a ella? La glándula pineal y la avénula. Entonces, en ella el punto importante, recordémoslo, la estría medular. Acuérdense que esta de acá era la estría terminal, no confundirla con el fornis. Esta aquí es la estría terminal, este de aquí va a ser el fornis, y esta la estría terminal, y esta la estría medular. Y dijimos que tenía una buena conectividad de la avénula con el área presentral, y eso te explica esta gráfica, ¿cierto? Del placer, de la recompensa y el castigo, recompensa y castigo. Entonces, básicamente, cuando lo que se experimenta está bien, entonces a través de esta estría la avénula tiene la posibilidad de liberar neurotransmisores y generar estímulos de recompensa. Pero cuando no, también su declive pues, nos permite experimentar el castigo. Este núcleo avenular, como lo habíamos comentado en varios apartados de la clase de hoy, hace conexión con este fascículo, que es el fascículo retroflexo. Otro nombre que tiene el fascículo retroflexo es el avénulo interpeduncular. Entonces, ¿por qué se llama avénulo? Pues porque viene de la avénula. Interpeduncular porque se mete entre los dos pedúnculos cerebrales. Si ustedes recuerdan, el pedúnculo cerebral es el mismo mesencéfalo. O sea que este entra por la fosa intermesencefálica. Y el punto importante de este, que aquí está ampliado, miren, aquí estaría la avénula, aquí estaría el retroflexo o el avénulo interpeduncular, viene a buscar este núcleo que se llama el núcleo tegmental ventral. El núcleo tegmental ventral. Núcleos interpedunculares que van a tener una relación, perdóname, este no es el tegmental ventral, es el interpeduncular. Entonces hace conexión con los núcleos interpedunculares y estos a su vez iban a hacer comunicación con el tegmental ventral y con el tegmental dorsal. Tegmental ventral y tegmental dorsal. Entonces este sería el núcleo tegmental dorsal y este sería el núcleo tegmental ventral. Y el anterior, el que teníamos acá, el núcleo interpeduncular, pero entonces tiene relación con él. ¿Por qué es importante esta conexión que hace el avenular con el retroflexo, el interpeduncular? Al estar a nivel mesencefálico, desde aquí ya empieza a gobernarse aspectos muy vegetativos como los que tienen que ver con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Pero al hacer conexión con el área tegmental ventral, vamos a tener una conectividad, miren este fascículo que se nos viene en anterior, que lo vamos a estudiar ahora, y que se me viene hacia el área preceptal. Y no contento con haber llegado al área preceptal, nos genera liberación de dopamina en un núcleo que tenemos en este punto que se llama el núcleo accumbens. Y ese núcleo accumbens es el principal núcleo del placer, incluso por encima de lo que es el área preceptal. Entonces, ¿cómo se llama este fascículo que me conecta al núcleo tegmental ventral con el área preceptal y con el accumbens? Se llama el fascículo prosencefálico medial.
esta vía de aquí. Entonces mire que cuando hemos visto las vías en este gráfico podemos hablar de algunas. Esta que va subiendo aquí se llama la estría terminal. Dame otro nombre a esta estría terminal. Sí, se puede llamar amígdalofuga dorsal. ¿Y cómo termina ella? Ella termina en unas fibras precomisurales hacia el área septal y en unas postcomisurales hacia el hipotálamo. Aquí lo podemos ver muy bien. Pero además de eso, hacia los núcleos anteriores del tálamo. Dame otra vía, esta que están viendo aquí. ¿Cómo se llamaba esta? La amígdalofuga ventral. Iba con gran predilección hacia el núcleo dorsomediano del tálamo. ¿Cómo se llama esta otra vía? Esta se llama la vía la vía mamilo-talámica. La vía mamilo-talámica. ¿Cómo se llama esta otra vía? Se llama la estría medular, que me conectaba también al área preseptal, me la conecta con la avénula. ¿Cómo se llama esta vía? Esta vía se llama el fascículo retroflexo. ¿Y cómo se llama esta vía? Esta vía se llama el fascículo prosencefálico medial. Aquí tienen el núcleo accumbens. Miren lo particular de este núcleo accumbens. Si ustedes lo buscan aquí, no lo ven. Porque neuroanatómicamente hablando, el núcleo accumbens no es una estructura de identificación. Lo voy a decir de otra manera. ¿Recuerdan el área de Wernicke? Si alguien a ustedes le dijera, señáleme los límites del área de Wernicke, ustedes no podrían hacerlo. Ustedes tendrían que decir, el área de Wernicke está como por aquí. Señalan un área, pero no lo pueden especificar. Lo mismo pasa con Broca y lo mismo pasa con el núcleo accumbens. Entonces, ¿dónde está el núcleo accumbens? Sí, guarden esta relación. Miren el área preseptal aquí y miren el núcleo accumbens. Y miren este fascículo prosencefálico medial, llegando a todas estas zonas y soltando dopamina. Este es el núcleo accumbens es el núcleo responsable de las adicciones, ¿cierto? Este es el núcleo que las personas adictas buscan estar golpeando una y otra vez, pues para sentir placer, el núcleo accumbens. Aquí está graficado, sí, más o menos el sitio donde él debería encontrarse neuroanatómicamente hablando. Entonces, funciones del núcleo accumbens, circuito de recompensa, placer y motivación. ¿Quién le lleva la información? El fascículo prosencefálico medial. ¿Qué tipo de receptores? Dopaminérgicos. Mucha dopa. Es el que hay que aprender por obligación. Y opiáceos, ¿cierto? ¿De dónde viene? Del área tegmental ventral o del núcleo tegmental ventral. Y pasa por el hipotálamo. Sí, señor, pasa por el hipotálamo. Entonces, todo esto, pues, se cae por su peso. Cuando se estimula este núcleo de manera exagerada, pues entonces tenemos placer y recompensa, pero frente a la fatiga de neurotransmisores o frente a la lesión, entonces viene lo otro, pues la incapacidad de percibir placer. La vía mesolímbica la acabamos de describir y es responsable, como te decía, de adicciones y de esquizofrenias. Cuando este núcleo se estimula de una manera exagerada, pues la posibilidad de que yo experimente todo tipo de alucinación, ya sea visual, sea auditiva, sea táctil, sea experimental, todo tipo de alucinaciones aparece. Entonces, cuando estas alucinaciones están presentes, pues la persona parece loca. Entonces, ojo con eso, la esquizofrenia. Funciones del núcleo accumbens, listo. Haloperidol, por ejemplo, un medicamento que utilizamos en el contexto de urgencias muchas veces para calmar a los pacientes que nos llegan con todo este comportamiento medio esquizofrénicos y con alucinaciones, y generalmente por intoxicaciones con drogas de abuso. Entonces el haloperidol es una opción que nos bloquea eso y entonces nos da la posibilidad de continuar. Y cuando hablamos de estructuras de asociación, pues por ellas vamos a pasar rápido porque están comentadas, están estudiadas. Aquí tenemos una, mira, la estría terminal, muy clara. Aquí tenemos otra, el fornis. La estría terminal era esta de acá. Esta de acá, la que está en gris. Y el que está señalado aquí es el fornis. Entonces aquí podemos ver el fornis, el trígono. El fornis, fibras postcomisurales,
fibras precomiscerales, conexión con el área septal, conexión con el cuerpo mamilar, conexión con el hipotálamo. Ya está comentado. Mámilo talámico. Haz mámilo talámico. The Big Dacir. A veces este tipo de nombres, en términos de cultura neurológica, es bueno tenerlo, ¿no? ¿Cuál es el haz de Big Dacir? Es el haz mamilotalámico. Entonces es bueno dejar los nombres ahí para que por curiosidad uno los tenga. ¿Quién me da el nombre de esta? ¿Cómo se llama esta? Estría medular. Correcto, la estría medular, área septal con núcleo avenular. Ahí está el nombre, estría medular. ¿Quién me da el nombre de esta? Mira dónde viene y para dónde va. ¿Cómo se llama? La contraria a esta es esta. Entonces, ¿cómo se llama esta? Empieza por este nombre. Amígdala. Correcto. Amígdalo fuga ventral. Ventral, sí. Porque esta cara a la dorsal. Esta es la amígdalo fuga ventral. Míralo ahí. Y amígdalo fuga ventral. ¿Quién me da el nombre de esta? ¿Quién? ¿Quién me da el nombre de esta vía? Esta conexión realmente es una conexión. Amígdala fuga dorsal. Correcto. ¿Y cuál es el otro nombre que recibe? Estría terminal. Correcto. Estría terminal. ¿Qué es esto? No es un núcleo, no es una estructura de asociación. Entonces, ¿qué es eso? Comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior, sustancia blanca. Muy bien. Aquí se viene ya comisura blanca anterior. Puede ver muy bien. Aquí tenemos el primer par, olfatorio, sus fibras mediales, sus fibras laterales y la comisura blanca anterior. Y aquí tendríamos el fornis, pilar posterior del fornis, cuerpo del fornis, pilar anterior del fornis, y se va a buscar ese que está allá abajo, que sería el núcleo mamilar. Por aquí vemos la circunvolución dentada. Después de la dentada nosotros podríamos ver el cuerpo de Amón. Y después de los cuerpos de Amón, miren los cuerpos de Amón aquí, 1, 2 y 3 cuerpos de Amón. Ya han cortado aquí el subículo para que después terminara con el par hipocampo y se nos viniera para, bueno, más o menos como otra estructura. Nombre de esta, ¿cómo se llama? De fascículo. ¿Cómo se llama ese fascículo? ¿Quién digo yo? O interpeduncular, si mal no estoy. No, el interpeduncular era este de aquí. Este se llama, ¿alguien más quiere decirlo? Prosencefálico medial. Recuerden, no lo olviden, este es de lo más importante que hemos hablado hoy. El fascículo prosencefálico medial me conecta al núcleo tegmental ventral con el hipotálamo y con el área septal. ¿Y por qué es tan importante? Porque es una vía dopaminérgica por excelencia y genera la activación del área septal para que experimentemos placer. Y yo creo que todos los seres humanos de una u otra manera buscamos placer, entonces es una vía que bien vale la pena tener en cuenta. Ahí está, míralo. Prosencefálico medial, fascículo prosencefálico medial. Vía mesolímbica, ojo, es la vía mesolímbica.
Bueno, con eso hemos llegado al cumplimiento del 100% de lo que de lo que teníamos planteado para el día de hoy, pero sí quiero quedar atento si hay alguna pregunta, si hay alguna duda con respecto a lo que hemos hablado. En este momento podré, pues, lo que me queda. No hay ninguna pregunta. Gracias. Lo que me queda por decirles es que tienen en este momento herramientas para que hagan lectura. El sistema límbico es una cosa amplia, larga y ancha. Es decir, que no podemos pretender con este enfoque que hemos hecho en este momento, pues de hecho, yo creería que hay una carrera para esto y es la psicología. Es una de las cosas, uno de los centros de la psicología es este sistema. Entonces, obviamente, desde los conceptos que hemos revisado aquí, digamos que son la base para que usted se sienta capaz de ampliar en esos temas. Si usted hiciera lectura sobre el comportamiento, sobre estados de ánimo, sobre con lo que hemos hablado, va a ser más fácil. Hay una clase pendiente que viene de neurotransmisores y esta de formación reticular que enriquecerá mucho la fundamentación que usted tiene para que pueda enfocar de manera autónoma temas clínicos mucho más complejos. Entonces, si no hay preguntas, creo que podemos dar por terminado el encuentro de hoy, a no ser de que alguien quiera decir algo, quiera preguntar algo. Perfecto, entonces, con su permiso, que tengan una feliz noche, hasta el próximo encuentro. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo para todos, que estén muy bien, hasta luego. Permiso.